Bien, estoy con la sección de la 8.3. Lamentablemente solamente unas cuantas personas llegaron hoy y esto es indicativo de que si no recibieron la lección conmigo, va a ser un poquillo complejo el hecho de que puedan entender la materia cuando estén estudiando para efectos de examen. Pero bueno, estamos grabando precisamente para salvaguardar esa responsabilidad de mi parte como profesor y nada más unas cuantas personas llegaron hoy. Bien, entonces ya dimos los temas de examen, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre la exposición que tiene que ver sobre los modelos atómicos desde los griegos hasta Dalton. Entonces, el tema que estamos viendo, modelos atómicos, desde los griegos hasta Dalton. Todo este material que yo les di a ustedes, que están en las hojitas, Mau, ¿tienes las hojitas ahí? Ajá. Este material que está saliendo aquí en la presentación es el mismo material que yo les di a ustedes y que tienen en las hojitas. De hecho, lo que yo estoy haciendo en este momento es explicando este mismo material que está acá, es el mismo material que está saliendo también acá. Entonces, la evolución de los modelos atómicos empezó con los griegos, cuando los griegos pensaron que la materia estaba constituida por partículas pequeñísimas, indivisibles, que la palabra indivisible lo que quiere decir es que no se puede dividir, a las cuales se les llamaba átomos. Esa es la primera parte de la teoría. Después, la otra parte de la teoría tiene que ver con un señor que se llamaba Aristóteles. Aristóteles simplemente no estaba de acuerdo con las suposiciones de los griegos, simplemente decía que como algo tan complejo como la materia iba a poder estar constituido por algo tan simple como un átomo, ¿verdad? Entonces simplemente este señor no estaba de acuerdo con eso. Posteriormente vino este otro señor que es John Dalton. A él se le considera el padre de la química moderna. Vean, para efectos de examen, ustedes han utilizado conmigo a lo largo del año imágenes para codificación de memoria. Si yo les hago una pregunta y ustedes no saben responderla, pero sí saben asociar este viejito con el nombre de dicho viejito, lógicamente la respuesta va a ser el nombre de este señor. Y este señor se llama Dalton, padre de la química moderna. Bueno, dentro de los postulados que él habló, por ejemplo, él formuló que la materia está constituida por átomos. También dijo que la materia está compuesta por esas partículas que son tan pequeñísimas que no se pueden ver y que son indivisibles. ¿Qué quiere decir la palabra indivisible? Que no se pueden dividir y no pueden tampoco transformarse. Después, los átomos no pueden ser creados ni destruidos. Eso fue otro de los postulados. Otro de los postulados, los elementos están formados por átomos de un mismo elemento. Y estos elementos que están formados por átomos de un mismo elemento son idénticos en todas sus cualidades. Más adelante vamos a ver que esto no es cierto. Hay algunos postulados de Dalton que conforme fue avanzando el conocimiento y el estudio sobre la materia, nos damos cuenta de que esos postulados, algunos son incorrectos y tuvieron que cambiar. Vamos con esta otra parte. Los átomos se unen para formar moléculas en combinaciones o en proporciones fijas de números enteros pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo combinar perfectamente el azufre con el oxígeno, pero aquí vendrían a haber 2 y aquí vendrían a haber 3. Nosotros ya habíamos visto esto, ¿no? Ok. Algunos de los postulados que se cambiaron, por ejemplo, que toda la materia se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles. Hoy en día sabemos que los átomos no son una única partícula. Ustedes dos chiquillos me están interrumpiendo la discusión, por favor. Ay, qué dicha. Bien, vean. Qué buena noticia. Bien, vean esto.
Yo creo que ustedes ya tienen que saber que el átomo, la constitución del átomo tiene varias partes. Dentro de ellas tenemos un núcleo, ¿verdad? Y afuera del átomo, en una parte que se llama nube electrónica, se encuentran los electrones, ¿verdad? Que tienen carga ¿qué? Negativa. En esta parte donde se encuentran los electrones se le llama nube electrónica. Y dentro del núcleo del átomo se encuentran las partículas positivas llamadas protones y las partículas neutrales llamadas neutrones. Bien, este postulado que habla acá de que la materia se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos se mantiene, pero no se mantiene que son indivisibles. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el átomo tiene otras subpartículas, que es de lo que se habla acá. Entonces, cuando los científicos se dieron cuenta de los fenómenos de la radiactividad es cuando, por ejemplo, el átomo puede soltar partículas positivas o puede soltar partículas neutrales. Cuando eso pasa, entonces el átomo, lógicamente, se varía en sus cualidades y características. Pero ciertamente, si los científicos saben que los átomos tienen protones y tienen neutrones, lógicamente el átomo no es una única partícula, sino que también está formada por subpartículas, conocidas como subpartículas atómicas, ¿verdad? Entonces eso cambió, eso se tuvo que modificar. Después, todos los átomos de un elemento determinado son iguales entre sí y difieren unos de otros. No, esto cambió también. ¿Por qué? Porque ustedes en la teoría, ustedes tuvieron que haber encontrado algo así. Por ejemplo, del elemento que se hablaba es del neón, ¿sí? Y hablaba de los isótopos de neón, ¿se acuerdan? En el cuestionario o la guía que yo les di. Aclaro que no me gustan los cuestionarios, pero ustedes querían que yo les hiciera un cuestionario porque para ustedes era supuestamente la forma más fácil de aprender, pero yo no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tengo aquí neón 3, aunque no es cierto, y neón 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el número 3 que está ahí arriba? Todos los elementos de la tabla periódica tienen un numerito arriba. Ese numerito representa la cantidad de partículas positivas, es decir, los protones que tiene un átomo. Resulta que el número de protones también es conocido como el número atómico. El número atómico viene a ser como el código genético de cada átomo. Es el número más importante de partículas del átomo. Entonces, por eso, el número atómico se le denomina como tal, número atómico, porque es el número más importante. Pero también los elementos tienen un numerito en la parte inferior. Digamos que esto tiene 6 y que este tiene 6,75, por ejemplo. Vamos a explicar primero esto de acá. ¿Qué es este número 6? Este número 6 se le conoce como la letra A. Y la letra A es la masa atómica. Y lógicamente la masa atómica que se representa con la A es la suma de los protones, que en este caso ¿cuántos eran? 3 protones, y también la suma de los neutrones, que para que den 6, ¿cuánto tienen que ser estos neutrones? 3. Por lógica, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo que no existe. Realmente el neón no tiene 3 como número atómico, ni 6 como masa atómica. Pero para que ustedes entiendan de lo que estoy explicando, que sea más fácil, se los coloco de esta manera. Bien, resulta que, lógicamente, para que esta masa atómica de este elemento me dé 6,75, yo tengo que tener, por ejemplo, 3 protones y 3,75 neutrones. Entonces, ¿qué es un isótopo? Todo esto para explicarles qué es un isótopo. Un isótopo son átomos de una misma especie que tienen igual número atómico o de protones, pero diferente número másico o de neutrones.
porque lo único que cambia acá fue la cantidad de neutrones. El número A, o la masa atómica, es igual a la suma de los protones más los neutrones. Pero vean ustedes que los neutrones no cambian, los protones no cambian, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que cambia la masa de un átomo? La cantidad de neutrones. Entonces, colóquenme ahí en el cuaderno: isótopo, átomo de una misma especie. Isótopos, átomos de una misma especie. Átomos de una misma especie. Átomos de una misma especie que tienen igual número atómico, pero diferente igual número atómico, pero diferente número, díganme ustedes, de masa atómica, diferente número másico. Me preocupa en verdad mucho todos los demás chiquillos, porque después de ahí es donde vienen los problemas. Dicen que yo no explico la materia, dicen que no me entienden, dicen que la materia es muy difícil, pero ciertamente es porque no vienen a clases. Sí, mi amor, pero lamentablemente, aunque es muy feillo, a veces la gente piensa mal de mí por lo que dicen otros que quieren justificar sus errores a partir de tratar de ponerme mal. Entonces eso sí me preocupa mucho, por eso es que tengo que grabar las lecciones. ¿Perdón? ¿Lo voy a subir? No, yo no tengo tiempo ahora como para estar subiendo esto. Si tuviera tiempo yo lo haría con mucho gusto, pero ahorita no cuento con el tiempo. Por eso es bueno que presten atención. Pero si estuviera, si yo pudiera hacerlo, claro que lo haría. Entonces vamos a ver esto. También otra definición que yo puedo dar sobre un isótopo. Yo puedo decir que son átomos de una misma especie que tienen igual cantidad de protones, pero diferente cantidad de ¿qué? De neutrones. No, de masa atómica era lo otro. Estoy dando otra definición. Escucha, pues es otra definición. Átomos de una misma especie que tienen igual número de protones, pero diferente número de neutrones. La definición anterior era, no copien todavía, la definición anterior era átomos de una misma especie que tienen igual número atómico, pero diferente número másico. Ahora, la definición que les estoy dando es que son átomos de una misma especie que tienen igual número de protones, pero diferente número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es que les explico yo esto? Les explico esto porque antes se decía que los átomos, todos los átomos de un mismo elemento, de un elemento determinado, son iguales entre sí y difieren y diferentes de los otros elementos. Pues resulta que con la existencia de los isótopos, esto se invalida. Los átomos de una misma especie puede ser que tengan diferencias, porque no es lo mismo que tenga un átomo una masa atómica de 6 y que tenga el mismo átomo una masa atómica de 6,75. ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Sí. Okay. Bien, ahora esta otra situación. Los átomos de distintos elementos se combinan en proporciones fijas para producir los compuestos. Esto sí es cierto. Y esto explica muchas de las situaciones experimentales que se dan en la química. Entonces ese postulado se mantiene. Después, este otro, que ningún átomo se crea ni se destruye, eso también es cierto, se mantiene e incluso ayudó a conformar posteriormente la ley de Lavoisier, que tiene que ver con la conservación de la materia.
En la teoría a ustedes no les sale esto, pero yo quiero que lo apunten, por favor. Nada más coloquen en lo siguiente, no coloquen todo esto, nada más coloquen lo que yo les voy a decir. Que Stanislao en 1860, hizo una clara distinción o diferenció entre átomos y moléculas. Repito, Stanislao, 1860, distinguió entre átomo y molécula. Nada más. Porque eso va a salir en examen. Ajá. Diferenció entre lo que es átomo y molécula. Bien, sigo acá. La teoría atómica hasta Rutherford. Vean, jóvenes, de lo que estamos hablando es que cómo fue que fue evolucionando el conocimiento para que los científicos ahora sepan que los átomos tienen esta estructura. ¿Cuál era esa estructura? Que un átomo tiene un núcleo, que en el núcleo están los protones, que están los neutrones, que en la nube electrónica se encuentran los electrones. O sea, de lo que yo estoy hablando es cómo fue que los científicos se fueron dando cuenta de la constitución del átomo y cómo el átomo se fue construyendo en su estructura a partir de los hallazgos científicos que se fueron dando y los experimentos científicos que se fueron dando. Dentro de ellos, por ejemplo, ayudó mucho lo que era Galvani y Volta. Galvani y Volta inventaron la batería. Y entonces, eso ayudó a un señor que se llamaba Faraday a poder averiguar que gracias a la electricidad los compuestos se pueden descomponer. Faraday, por su parte, estudió el efecto de la electricidad sobre los compuestos. ¿Ven? Descubriendo que esto se descomponía al paso de la corriente. Les voy a explicar cómo era eso. Una pausa acá, un tirito. O creo que ya puedo seguir. Vean. Resulta que esto que está acá es un experimento que se llama electrólisis del agua. Este experimento es un experimento en donde el agua se descompone en hidrógeno y en oxígeno. Quienes idearon este aparato de acá fue este señor William y este otro señor Alton. Entonces coloquen ahí en el cuaderno o busquen ahí en las hojitas, nada más subrayen. Está William y Alton. No sé pronunciar los nombres, ¿de acuerdo? Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos idearon este experimento. Bien, continúo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Vean que esto que está acá, voy a ir marcándolo. Esto es agua, ¿lo ven? Aquí en este recipiente de vidrio incrustaron estos electrodos conectados a la batería y lógicamente si se cerraba el interruptor se iba a dar el paso a la corriente eléctrica. Cuando eso se dio, cuando se cerró el paso de la corriente eléctrica, vean qué interesante, el agua se descompuso en sus componentes constitutivos, hidrógeno y oxígeno. Ustedes saben que el agua es un compuesto, ¿verdad que sí? Entonces resulta que el agua es H2O, precisamente. Voy a ponerlo aquí, digamos que sea H2O. Cuando esto pasó, aquí se separó el hidrógeno y aquí se separó el oxígeno. Entonces, ¿qué fue Faraday con ayuda de estos señores? ¿Qué fue lo que dedujo Faraday? Que era, díganme una cosa, ¿el agua es materia? ¿Esto es materia?
Sí. Todo lo que está a nuestro alrededor es materia. Sí. Si el agua se pudo descomponer al paso de la corriente eléctrica, entonces eso le hizo entender a Faraday en que había una estrecha relación entre la materia y la electricidad. Es decir, que la materia puede ser que tenga partículas eléctricamente cargadas. ¿Me entienden lo que les trato de decir? El agua es materia, entonces es un compuesto, ¿no es cierto? Pero cuando se hizo pasar la corriente eléctrica está formada por cargas. Si la corriente eléctrica fue capaz de dividir la materia en otros tipos de materiales, es lógico pensar que los átomos que constituyen al agua o a cualquier material tienen algún tipo de relación con las partículas eléctricamente cargadas. Dicho de otra manera. Ahora, si usted no lo entiende así, mi cielo, cosita más linda, a mí sí me gusta cuando me prestan atención. Esto, a partir de estos científicos, se encontró una relación entre la electricidad y la estructura del átomo. Visto de otra manera. Es que a veces el vocabulario que yo empleo es un poquillo elevado, pero bueno, no importa. Aquí también les dejo otra cosa para que lo puedan ver de esa forma. Yo nunca me voy a enojar porque me pregunten. Bien, estos son cosillas que yo hice ahí cuando estaba en la universidad, porque esto fue un proyecto que yo tuve que investigar para los modelos atómicos, en donde nos pedían que fuera algo un poquito más animado, y entonces yo ideé esta presentación. Pero bueno, esta parte de aquí es la parte explicativa de forma escrita de lo que yo voy a hablar acá, ¿de acuerdo? De esto de aquí. Entonces préstenme mucha atención. Tal vez cuando ustedes están estudiando en la casa les pasa esto. Vean lo que les pasa y lo que les va a pasar a esas personas que no vinieron hoy. Cuando esas personas vayan a estudiar esto, no van a entender nada de lo que aquí se está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir aquí, al investigar la conductividad eléctrica de la materia en los gases a baja presión, se descubrió al electrón. Los gases que generalmente son aislantes perfectos no conducen la electricidad. Al ser sometidos a altos voltajes y presiones altas, etcétera, 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 esa gente va a leer esto y no va a entender nada. ¿Ven? Pero entonces, para eso está la explicación del profesor, lo que estamos haciendo hoy aquí. Y yo sé que ustedes aprenden más no leyendo, no con texto, sino con imágenes. La codificación mediante imágenes es lo que más nos ayuda a nosotros a entender. Vean qué fácil. Por ejemplo, los fluorescentes. Nosotros estamos ahora con luz aquí de fluorescente. Un fluorescente es como esta situación que está aquí. Es un tubo en el donde meten un gas, pero ese gas es un gas único que no está revuelto con aire. Entonces por eso esto aquí es como un chupón en donde le sacan el aire y lo dejan esto al vacío. Cuando está el vacío, inyectan el aire que a ellos les conviene, o el gas, perdón, que a ellos les conviene, a altas presiones, como un cilindro de gas. Ustedes han visto que un cilindro de gas Dios guarde que estalle, porque es muy peligroso, porque está guardado a alta presión. Lo mismo pasa aquí. Entonces los científicos creían que los gases no podían conducir la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones. Y como una manifestación de que hay ese flujo de electrones es que se da la luz que nosotros vemos en los fluorescentes. ¿Estamos? Entonces a esto se le llamó el tubo de rayos catódicos. ¿Y quién lo inventó? Un señor que se llamaba Crookes. El tubo de rayos catódicos. Experimento realizado por William Crookes. En el examen les va a salir también este esquema, este experimento. Ustedes me van a tener que dar el nombre del científico, cómo se llamaba en sí el aparato también. ¿Cómo se llamaba? Tubo de rayos catódicos. Tubo de rayos catódicos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vean que ahí está la corriente eléctrica y ya les dije que esto era la bomba de succión al vacío. Aquí estaban los electrodos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ellos metieron el gas aquí y cerraron el interruptor, se generó entonces un rayo de luz. ¿Por qué? Como manifestación de que había una conducción de electrones. Los electrones iban caminando de este punto a este punto. ¿Ven? Pero eso no fue tanto lo importante, sino lo importante fue lo que pasó después. Vuelvo y les digo, esto
cuando las personas que están en la casa van a ir a estudiar esto, no lo van a entender. Es mejor que estén aquí, lo vean y que yo se los explique. Es mejor así, de esta manera. Vean así. Resulta que los científicos, este señor que se llama Thomson, pudo demostrar la existencia de los electrones cuando colocó un campo magnético cerca de este rayo. ¿El rayo es materia? Y si este campo es positivo, ¿de qué carga debía tener todo esto aquí para que pudiera desviarse? Negativo. Entonces, con eso se descubrieron a los electrones. Entonces, ¿quién descubrió los electrones? Thomson. ¿Mediante qué instrumento? Tubo de rayos catódicos, que lo inventó William Crookes. ¿Y cómo lo demostró? A partir de la desviación del rayo de electrones por influencia del campo magnético en el tubo de rayos catódicos. ¿Verdad que cuando ustedes estaban estudiando eso ahí en el cuestionario no entendían ni papa y no sabían de qué era lo que se les estaba hablando? Por eso les digo, ustedes dicen, profe, es que nosotros aprendemos más con guías. Sí, aprendemos más con guías y con cuestionarios, pero en ciencias no es así, porque la materia, a pesar de que es teórica, también en este caso no deja de ser abstracta también, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Vean, quiero que recuerden ustedes por codificación de imágenes que cuando en el examen yo les hago una pregunta y salga este señor, ustedes tienen que recordar que este dibujo corresponde al nombre del señor conocido como Goldstein. ¿Estamos? Goldstein. Vea que súper bien, vean, este señor que está aquí. Goldstein. ¿Qué fue lo que pasó con él? Vuelvo otra vez. No voy a explicarlo aquí para que no se hagan bolas, sino que de una vez se los voy a explicar acá. Vean. Vean. Resulta que él hizo este mismo experimento que realizó Thomson, solo que él perforó este cátodo. Sí, el cátodo es una terminal, por así decirlo. Y entonces perforó. Ustedes se acuerdan que para acá se formaba un rayo verde. Ahora ese rayo verde que se forma para acá va a estar en rojo. Pero también cuando él cerró el interruptor, estos electrones que ahora están aquí en rojo se venían para acá, pero también se formaron otros rayos que se iban en el lado contrario. Entonces, si los electrones tenían que ser negativos para ser atraídos por lo positivo, ¿qué otra carga deberían de tener estas partículas para ser atraídos? Positivos. Entonces, ¿cuáles son las partículas positivas en el átomo? Los protones. Entonces, vean la teoría, el contexto. ¿Quién fue el que demostró experimentalmente la existencia de los protones? Goldstein. Goldstein. ¿Mediante qué aparato? El tubo de rayos catódicos con el cátodo perforado. ¿Estamos? Ahora. Pero quien dedujo que esas partículas debían tener carga positiva y le dio nombre fue W. Wien. En la pregunta de la guía de estudio venía cuáles fueron los hallazgos y quién fue el que dedujo. Entonces el que hizo el hallazgo experimental fue Goldstein, y el que dedujo que esas partículas o esos rayos tenían carga positiva y les dio nombre fue W. Wien. ¿Fácil o difícil? Totalmente fácil. Pero ¿saben? Goldstein los descubrió experimentalmente mediante el tubo de rayos catódicos con el cátodo perforado, pero W. Wien le dio nombre y dedujo que esas partículas tenían carga positiva. ¿Estamos? Bien.
Entonces, chiquillos, hasta el momento, vuelvo y repito, toda la materia que nosotros hemos visto tiene que ver en la explicación de cómo es el modelo atómico actual, ¿cierto o no? Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado hasta este momento en la historia, en la evolución de los modelos atómicos? Que el átomo es una partícula, ¿verdad? Pero que también esa partícula contiene otras subpartículas, dentro de las cuales tenemos a los protones, y también deberíamos de tener a otras que aquí no está marcado, pero son los electrones. Entonces, fue Thomson quien en 1897 creó un nuevo modelo atómico, basado entonces en diciendo que el átomo es una partícula en donde están incrustadas los protones y los electrones en la misma cantidad. Y por eso es que sale esto acá. ¿Estamos? Hasta el momento, ¿hay alguna duda de lo que hemos hablado? ¿No? Okay, vamos. En otras formas, antes se creía, ¿quién era el que había dicho que el átomo era una única partícula y que no se podía dividir? No. Quien lo dijo fue Leucipo y Demócrito, y Dalton retomó esas ideas, pero no fue puramente Dalton. ¿Ven? Por eso hay que saberse la teoría. ¿Y Thomson qué fue lo que demostró? Entonces, que el átomo viene a ser una partícula, pero que tiene partículas positivas y partículas negativas, pero en la misma cantidad. Entonces, este es el modelo al que se ha llegado hasta el momento. ¿De acuerdo? Ajá. Ok, sigamos con la teoría. Bueno, esta es otra parte de la teoría que vuelvo y repito, es mejor que yo lo explique antes de que ustedes lo lean, pero entonces se los voy a explicar así. Los científicos lograron encontrar los rayos X, y los rayos X tienen una aplicación, pregunta de examen, que se utiliza para sacar placas fotográficas y radiografías para poder entonces determinar una lesión que tenga alguna persona por alguna quebradura. Pero entonces, ¿qué son los rayos X? Los rayos X tienen que ver precisamente con esto del tubo de rayos catódicos. Los científicos se dieron cuenta que cuando colocaban un objeto en la trayectoria del rayo que se generaba, los electrones al chocar con ese objeto desprendían un tipo de radiación sumamente potente, y este tipo de radiación sumamente potente podía ¿qué? Revelar placas fotográficas, inclusive revelaba esas placas fotográficas, aunque esas placas fotográficas estuvieran en otra habitación con una pared de por medio de concreto. Entonces, ¿qué les demostró eso a ellos? Que esa radiación que se generaba aquí era altamente penetrante, y precisamente por eso se podía utilizar, ¿para qué? Para que entonces escanearan el brazo de la persona que se había quebrado y poder ver cómo estaba la quebradura. ¿Mediante los qué? Mediante los rayos. Te expliqué, es que venías entrando. En sí, los rayos X es esto. Los rayos que se forman aquí, si se pone un objeto en el camino de ese rayo, los electrones chocan bruscamente, y al chocar bruscamente con ese objeto que se interpone entre el camino de ese rayo, origina una radiación sumamente potente, que esos son los rayos X, ¿verdad? Vaya. Ok, entonces, vean aquí donde se revelaba la placa la placa fotográfica, y a raíz de toda esta situación de los rayos X, los científicos fueron avanzando en el conocimiento y en los descubrimientos de otras cosas. Con esto se dio también el descubrimiento de la radiactividad por este señor Becquerel en ese año. Pero quien empezó a investigar más sobre la radiación son Pierre y Madame Curie. A Madame Curie nosotros le debemos el hecho del estudio de la radiación, y en donde ella donó su conocimiento a la ciencia, a la patente y de todo, para poder salvar millones de vidas en los procesos de radiación para contrarrestar el cáncer. Y precisamente ella murió por sobreirradiación a partir de todo el proceso de experimentación que ella generó,
y en donde ella se tuvo que ver expuesta a esos tipos de radiación. En otras palabras, ella murió por darnos vida a muchas personas que podamos contraer algún tipo de enfermedad que pueda ser combatida por medio de la radiación, ¿verdad? Entonces, Madame Curie, por ejemplo, a partir del estudio de todo esto, ellos pudieron determinar, Madame y Pierre Curie, de que habían diferentes tipos de radiación: la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Entonces se las voy a explicar acá. Lo mismo, vean que todo esto está explicado de una manera muy fácil, pero es mejor verlo así como yo se los estoy exponiendo. Vean, hay varios tipos de radiación. Uno es la radiación alfa. La radiación alfa, si esto es negativo, ¿qué carga debería tener esto? Positivo para ser atraído. Si esto es negativo, ¿qué carga debería tener esto? Si esto es positivo, negativo. Entonces son los electrones. Y la que no es más, la que no se va ni para arriba ni para abajo, ni no sufre ningún tipo de influencia, es porque no tiene carga. Entonces, ¿cuáles serían? Los neutrones. Entonces aquí están los protones, los electrones y los perdón, los protones, los neutrones y los electrones. Los protones son alfa, los electrones son beta. Ay, 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 ay. Protones, alfa. Electrones, beta. Los neutrones, gamma. Electrones, beta. Bien. ¿Qué pasó, mi amor? No sé cómo era. Tenía protones, electrones y neutrones. Bien, entonces, eso fue con la cuestión de la radiactividad, pero después también llegaron otros hallazgos científicos, dentro de los cuales apareció este señor. Este señor se llamaba J.J. Thomson. Él experimentó con a ver si recuerdo y si tengo memoria a largo plazo. Él experimentó, con un espectrógrafo de masas. Sí. Y entonces él logró encontrar iones de un mismo átomo que tenían diferente masa. En otras palabras, él logró encontrar a los isótopos. Y la única explicación de que existieran átomos que tuvieran más masa atómica era de que tuvieran alguna partícula que no tuviera carga, que fuera neutral, pero que tuviera masa. ¿Y cuál era esa partícula? ¿Qué era lo que cambiaba aquí? Los neutrones. Ok, entonces este señor, gracias a eso, es que pudo darse cuenta de que podía existir esa partícula. Pero la teoría viene y nos dice más adelante de que Rutherford, a raíz de lo que dijo el otro señor, dedujo que debía entonces el átomo de contener una partícula diferente, pesada y sin carga, a la cual llamó neutrón. Entonces el otro señor como que se pudo dar cuenta que eso podía pasar, pero ¿quién dedujo totalmente? Rutherford. ¿Y quién? Bueno, y así mismo, dos átomos de un mismo elemento podían tener igual número de protones. Vean lo que está aquí. Dos átomos de un mismo elemento pueden tener igual número de protones. Vean, igual número de protones. Ajá, pero diferente número de neutrones. Entonces, ve aquí y aquí. Diferente. La existencia del neutrón fue demostrada más tarde por este señor, que yo llamo el sándwich. Yo llamo el sándwich para recordarlo. Bien, ahí esa parte de la teoría es parte escrita
que les explica todo lo que yo he venido explicando, pero ¿cómo les parece a ustedes? ¿Les gusta más lo que está escrito o lo que yo les explico? Lo que yo explico, es más fácil como yo. Entonces, díganme, ¿por qué tanto problema con la 8.3? No con ustedes, pero ¿por qué entonces tanto problema? Les voy a decir por qué. Porque esas personas no están interesadas. Y cuando yo estoy explicando acá, no me están prestando atención. ¿Cierto o no? ¿No? Si no prestan atención, ¿cómo pretenden entonces entender? Y cuando salen mal, vienen y pegan de que yo soy el culpable. Ya, ¿de qué parte? Que esta parte simplemente es algo escrito de todo lo que yo he explicado y que lógicamente ustedes ahora están entendiendo perfectamente porque es más fácil como yo se los explico que como ustedes los tienen ahí, ¿verdad? Cosa contradictoria, porque... ¿Qué puede ser cuando no hay como feria en el examen por no venir hoy? Exactamente. Bien, vamos entonces acá. Bien, pero este señor que se llama Charles, que está saliendo aquí, si ustedes no recuerdan, por ejemplo, el nombre del científico que descubrió tal cosa, con solo que vean el dibujito y lo asocien, ya recuerdan. ¿Estamos? Porque en el examen va a venir el dibujito del viejito. Entonces, si ustedes no saben qué fue lo que había dicho viejito, pero saben que ese viejito se llamaba de X forma, aunque ustedes no sepan la materia o la teoría, con solo ver el viejito y que sepan que ese viejito se llamaba así, ya tienen la respuesta a la pregunta en el examen. Entonces, en otras palabras, les estoy dando las respuestas al examen por medio de formas que están ahí muy camuflados. Pero ¿quiénes son los que saben eso? Ustedes, los que están acá. Bien, entonces, vamos a ver. Vea que tiene el presidente. Bien. El modelo entonces que existía hasta el momento tenía que ser modificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por esta razón. Vean, les voy a explicar esto de aquí. Tenía que explicar ese nuevo modelo que los átomos pesados ganan o pierden electrones para formar iones. Tenía que explicar el hecho de que los átomos de un mismo elemento pueden tener diferente masa por la existencia de los isótopos y explicar cómo están organizadas las partículas subatómicas. Es decir, nosotros no sabíamos cómo estaban, digamos, distribuidos los protones y los neutrones y los electrones. No sabíamos. Entonces, este modelo atómico, ¿cuál era el modelo atómico que habíamos visto? El primer modelo, el de Thomson, ya tiene que ser modificado. Entonces, sale a relucir entonces Rutherford en esta fecha y entonces él empieza a hacer un nuevo experimento. Esto es materia que es más fácil, como que yo se los explique, que ustedes nuevamente lo lean ahí. Pero entonces voy a pasarlo para que entonces ustedes vean. No se preocupen por la materia, esto mejor se los voy a explicar así con esto. Ya, ¿estamos? Vean, resulta que Rutherford hizo este experimento. Colocó una lámina de oro acá, la cual bombardeó con rayos alfa de alta penetración, de oro, con protones. Entonces, él dedujo que si el modelo atómico era el que decía Thomson, ese rayo iba a traspasar la lámina de oro de forma lineal recta. Pero lo que pasó fue otra cosa.
Resulta que los rayos alfa, al chocar con esta pantalla estaba impregnada de un material que cuando le pegaban los rayos alfa se iluminaba. Entonces él podía determinar si verdaderamente el rayo alfa pasaba en forma directa o no. Pero lo cierto del caso es que no fue eso lo que pasó, sino que sorprendentemente los rayos alfa, algunos pasaban, en su gran mayoría, pero otros tenían unas direcciones diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con eso? Es como que si la lámina de oro estaba compuesta por átomos, ¿verdad que sí? ¿Qué son estos? Entonces, resulta que la explicación del por qué se dio ese fenómeno fue esta. Hubo unos rayos que pegaron contra o pasaban cerca de algo y se desviaban. Hubo otros rayos que pegaban contra algo sólido, por así decirlo, y se desviaban. Y la gran mayoría de rayos pasaban de manera lineal. Entonces, ¿qué fue lo que dedujo él? Vea lo que dedujo. Los rayos que pasaban cerca y se desviaban era porque pasaban cerca de los protones. Como el rayo alfa tiene carga positiva y positiva, se repelen. Entonces, con el primer rayo, él demostró que tenían que haber protones ahí. Después, con el otro rayo que pasó y que llegó y pegó contra el núcleo del átomo y se devolvió, él dedujo que debería existir en el átomo una partícula central donde estaba la mayor cantidad de masa. ¿Cómo se llama esa parte del átomo? Núcleo. Entonces, con el rayo 2 pudo demostrar la existencia del núcleo. Ajá. Y con los rayos que pasaban y no pegaban contra nada y pasaban recto, demostró que el átomo tiene una región que es esencialmente vacía. Entonces, vean ya cómo queda el modelo de acuerdo a lo de Rutherford. Este era el modelo de Thomson, pero ahora vean cuál es el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford, a partir del análisis de todos estos rayos, demuestra que el átomo está formado por un núcleo, que hay un espacio esencialmente vacío al cual se le llama nube electrónica, y que en el núcleo del átomo se encuentran las partículas positivas, protones y los neutrones. ¿Estamos? Esto a partir del estudio de estos rayos de aquí. ¿Queda claro? En el examen yo les voy a sacar este diagrama, es más, yo les voy a sacar este diagrama, vean. Este. Y le voy a colocar rayo 1, rayo 2 y rayo 3. Y ustedes me tienen que poner que en el rayo 1 tal cosa, que en el rayo 2 tal cosa y que en el rayo 3 tal cosa. Vuelvo y repito, el rayo que pasaba cerca del núcleo demostró la existencia de los protones. El rayo que pegaba contra algo y se devolvía, la existencia del núcleo. Los rayos que pasaban de forma directa y no pegaban con nada, que el átomo es esencialmente vacío, y con ello encontraron la nube electrónica. ¿Cuánto falta? Jóvenes, de todo lo que yo acabo de explicar hoy, ¿queda algo con duda? Que los rayos que pasaban cerca del núcleo se desviaban por la existencia de los protones. Que los rayos que pasaban cerca del núcleo se desviaban por la existencia de los protones. Que los que pegaban que los que se devolvían sobre su propio eje, o los que se devolvían, era porque pegaron contra el núcleo, que es un centro masivo del átomo. Y los que pasaban y atravesaban totalmente, era un espacio vacío. ¿Es más fácil aprender conmigo o no? Pero es más fácil cuando me dejan explicar, ¿verdad que sí? Chicos, ojalá que a esta gente no le vaya muy mal, pero no creo, porque cuando lleguen a la casa no van a entender nada de lo que van a leer, ¿verdad?
y ustedes me van a servir de testigo cualquier cosa, aunque yo ya tengo esto grabado acá. Estamos. Que les vaya bien. Chao. Chao. Chao, pa. Que vaya bien.